Cuando las luces se apagan, ¿cómo estamos lidiando con nuestros duelos, dolores y pérdidas en estas fechas? A propósito de otro diciembre, las fotos, los videos, los estados de las familias con sus velitas, todas las celebraciones, las luces, los voladores, la pólvora, esa música guapachosa y la gente que suele bailar, cantar y salir a divertirse, comer en las calles compartiendo todos con todos. Cuánta bendita algarabía. Se ha dado cuenta que dentro de las amalgamas de las fiestas es difícil no poder encontrar un gris, un opaco o un negro dolor, de ausencia o de luto, un sutil cansancio. Dos canciones me han mostrado una filosofía de las pérdidas. Permítanme explicarle y permítanse escucharlas. Creo con ellas que las personas tenemos dos formas de enfrentarnos a los duelos. One More Light y Beers. Una habla del dolor y de la rabia que es experimentar una ausencia en nuestras mesas al comer en estas fechas, como la comida está presta y las velas encendidas, pero sigue haciéndonos falta alguien en esa silla, esa voz, esa mirada, esa calidez, ese abrazo, y que, pareciera que tuviéramos que continuar sin quererlo, por inercia, pese a la rabia, al vacío y a la angustia, y a no tener nada claro, no saber si hablarlo o callarnos, o sin saber si queremos o no darnos cuenta de que esa silla espera, silla a la que le quitamos la mirada. La otra canción que, paralelamente, habla del desapego de por fin entender una ausencia, y no a través de la sabiduría, sino a través de un largo proceso, de saber que todos cerramos con quienes se van, de dejar ir y de poder perdonarnos, de entender que algunos se van más pronto que otros, de aceptar que su tiempo en este mundo, al igual que el nuestro, también es limitado, que también hay ausencias como decisiones de vida que cumplieron un ciclo y que se dan, porque su tiempo en nuestras existencias se agotó. Gente que viva la tenemos que dar como un duelo, y otras que, en cambio, nos dejan esas palabras, esas acciones a las que nunca pudimos dar un tiempo, ausencias que se fueron llenas de preguntas para las que no sabemos si algún día tendremos respuestas, pero lo entendemos y aprendemos a vivir con ello, a través de ello, a trascenderlo. ¿A qué personas suele recordar y querer abrazar por estas fechas? ¿Le es posible hacerlo? ¿Deberíamos permitirnos que el dolor y el orgullo sea más fuerte que el perdón y la unión con los que nos quedan en esta vida? ¿A qué obedece el querer ausentarse en lagos de alcohol, de humo, de llanto? ¿Cómo podemos recuperar la luz propia y entender que otras luces se apagan? ¿Podemos abrazar al que ya se fue? Si no físicamente, ¿puede ese abrazo trascenderlo y llevar la rabia, el dolor, la resignación, el duelo al otro lado de la vida? Donde solamente puede dar gracias, porque en medio de tantas posibilidades, usted tuvo la bendición de amar y de conocer a esas personas de las que ahora escucha y que tal vez nunca conoció o conocerá, o las que le robaron un suspiro y que ahora llora con o sin lágrimas su ausencia. Qué difícil es entender que no todo el mundo y muy pocas personas van a alcanzar la maestría en hablar en esos momentos de duelo, de muerte. Es muy difícil hablar de pérdidas y no sabemos ni siquiera cómo acercarnos, qué saber si el otro está bien, si necesita esas palabras y cuáles son las correctas, si necesita un abrazo, si necesita contacto, si realmente lo que debemos hacer es dejarlos solos. ¿Cómo podemos ayudar para que las personas que están alrededor tengan ese proceso de aceptación? Porque hay personas que están tristes, porque hay personas que están dejándose mucho tiempo solos, porque deberíamos interceder o no y tratar de que ellos logren abrirse o simplemente dejarlos solos, porque hay personas que llegan al borde de tener conductas autodestructivas, que toman, que fuman. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Es difícil pasar por ese proceso de la rabia. ¿Y por qué prefieren la distorsión de la realidad accediendo a ese tipo de situaciones? Es mucho más fácil, si lo analizamos en ese sentido, de que encaremos nuestros problemas a través de simplemente realizarnos, de evadirnos. Es mucho más sencillo. Sin embargo, no podemos caer en esa situación de no tener empatía y si es un proceso personal no podemos caer en ese egoísmo de no darnos cuenta de que obviamente aunque tengamos ese duelo no podemos simplemente abandonarnos y arrastrar a todas las personas que están alrededor de nosotros. Si podemos ayudar a los demás está excelente, pero primero tenemos que empezar por ayudarnos nosotros mismos. Esas heridas que son malsanas muchas veces van a empezar a afectar a nuestras familias porque es mucho más fácil que los grupos en sí empiecen a tener inconvenientes porque simplemente cuando fallece alguien muy cercano en nuestras familias es preferible que nos aislemos, que nos apartemos. ¿Por qué sucede eso? Porque simplemente no entendemos que a través de la empatía, del hablar, del acercarnos, del acoger ese duelo como si fuera una situación comunitaria, como algo propio, de poder acompañarnos, de decirnos algo, de por qué no permitimos que los demás se acerquen, de tal vez recibir esas palabras, de tal vez recibir esos mensajes, de no ausentarnos, de no querer evadirnos eternamente. Obviamente es un proceso que podemos hacer, pero eso no quiere decir que tengamos que simplemente dejar de existir para un mundo en el que podemos aportar igualmente muchas cosas, si estamos al 100%, que vamos a perder a mucha gente, si es evidentemente algo normal, pero también es cierto que debemos aprender a trascender con ello todas las situaciones, que debemos recordar, agradecer, tener un valor de todas esas personas que estuvieron en nuestra compañía. Solamente es a través de la gratitud y el amor de contar con esas personas que estuvieron con nosotros que vamos a poder trascender. Si no permitimos que ellos en algún momento de nuestras vidas
se vuelvan algo significativo y las transformemos, tengamos esas sonrisas, tengamos esa gracia, tengamos ese amor, que los recuerdos no nos rompan, sino nos hagan sentir mucho mejor al saber que contamos con esas presencias. Si no nos permitimos eso, nunca vamos a avanzar y vamos a tener un lastre emocional muy fuerte, que tal vez no es lo que ellos quieran, tal vez lo mejor para ellos y para nosotros mismos es permitirnos trascender, crecer, evolucionar y seguir viviendo.